Es abogado y profesor en Ciencias Jurídicas, diplomado en Derechos Humanos en la Universidad de Alcalá, Madrid, España, posgraduado en Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Tucumán, defensor oficial penal de menores 2 del Ministerio Público de Salta, entre otras cosas. Y la doctora Natalia Huila es profesora oficial civil número 4 desde 1994, máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid. Voy a tratar de ser muy respetuoso de los tiempos, me dijeron que me limite a 20 minutos y vamos a tratar de cumplirlo. El tema que me propusieron es un tema bastante complejo, es un tema que lo venimos trabajando, la doctora Huila desde la parte civil y yo desde la parte penal hace muchos años. Y quizás un poco, cuando me planteaban el tema, yo decía desde dónde se lo tiene que abordar, desde lo que es o desde lo que debiera ser. El tema en sí es la justicia restaurativa, los mecanismos restaurativos de justicia, en el caso concreto, justicia penal juvenil, que es lo que me convoca a mí. El problema es bastante serio porque tenemos una legislación que está vigente y que no podemos desconocer. Pero primero quisiera partir de lo que debiera ser, de lo que está establecido a nivel internacional y que nuestro país, como signatario de tratados de derechos humanos, está obligado a cumplirlo, para concluir con lo que es y dejar un poco picando la pelota para que veamos qué es lo que se puede crear después. Cuando hablamos de justicia restaurativa, hay una frase muy linda que dice que la justicia restaurativa es un proceso a través del cual las partes o personas que se han visto involucradas y o que poseen un interés en un delito en particular resuelven de manera colectiva la manera de lidiar con las consecuencias inmediatas de este y sus repercusiones para el futuro. ¿Vale? Es decir, estamos en presencia de la comisión de un hecho delictivo que no se puede dejar de lado porque existe un derecho de la sociedad de reclamar seguridad y que ese hecho delictivo sea investigado hasta las últimas consecuencias, con también la intervención sumamente importante de la víctima. ¿Sí? Pero cuando hablamos de justicia restaurativa, estamos hablando ya de paradigmas nuevos que se tienen que comenzar a implementar, sobre todo a partir de la sanción de la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado, es una ley internacional que se suscribe en el año 1989 y entra en vigencia en 1990, y que nuestro país la suscribe, la adopta y le otorga la jerarquía constitucional, que significa que la incorpora en la Constitución Nacional en un artículo, que es el artículo 75, inciso 22, y a partir de ahí, esta convención, que contiene justamente la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, esta ley internacional o tratado se torna obligatoria, se debe cumplir. Ahora, esta Convención sobre los Derechos del Niño, voy a puntualizar 2 o 3 aspectos solamente en materia penal, porque creo que la doctora lo va a abordar desde el aspecto familia. Presenta algunas particularidades. Primero, fija un límite de edad a partir del cual se va a considerar quién es niño y quién es adulto, los 18 años de edad. En ese sentido, bueno, nuestro país recién el 30 de diciembre del año pasado cumplió con esta normativa al modificar, no sé si sabían que se baja la mayoría de edad de 21 años a 18 años. Pero además establece que con esta convención se deja de lado un viejo paradigma que se venía implementando en lo que se llamaba justicia penal de menores, dando la idea de que menores hay una oposición, un antónimo que es mayores, menor derecho, mayor derecho, para comenzar a hablar de la terminología de niños y considerarlos sujetos de derecho. Y cuando decimos sujetos de derecho significa que son personas como los adultos que, además de reconocerse de todos los derechos que tienen los adultos, tenemos que reconocerles un plus de protección dada justamente la minoría de edad. Entonces, esta Convención sobre los Derechos del Niño, que está vigente en nuestro país, coexiste con otras leyes que tenemos que aplicar, y en materia penal los operadores del sistema penal a diario estamos limitados por esas leyes penales, que muchas veces son contradictorias, y ahí se nos plantea el problema
de, en la práctica, no poder implementar siempre esta tan ansiada o anhelada justicia restaurativa. En definitiva, los mecanismos de justicia restaurativa, ¿qué son? Son mecanismos de desjudicialización. ¿Qué significa? Ante la existencia del hecho delictivo, de un conflicto, no se puede ignorar el mismo. Vale decir, se tiene que investigar. Lo que se trata de hacer a través de estos mecanismos restaurativos es justamente buscar alternativas al juicio. O sea, desjudicializar, tratar de darle una solución mediante otros mecanismos que vamos a tratar de hablar en forma breve, de tal manera que tanto la sociedad en su conjunto, el propio ofendido o víctima y el ofensor, porque hay una parte que es muy importante rescatar en este aspecto, que la justicia restaurativa trata de dejar de lado el concepto del delincuente, porque el delincuente implica una estigmatización en la persona. Entonces se habla de ofensor, porque ofende a la víctima. Entonces, a través de estos mecanismos de desjudicialización, no es que no se le va a dar una solución al caso, pero esa solución va a ser al margen de la justicia penal, por supuesto con colaboración e intervención de esta justicia penal, pero de manera tal que el conflicto se resuelva con la participación activa de todas las partes integrantes del conflicto. ¿Sí? Vale decir, entre el propio ofensor y la propia víctima o ofendido, con colaboración de los otros miembros de la sociedad, que se pueda llegar a solucionar ese conflicto sin necesidad de llegar al método típico de justicia penal, que es la privación de la libertad. Y en este sentido sí es concordante con lo que dice la Convención sobre los Derechos del Niño, porque la Convención sobre los Derechos del Niño no prohíbe la privación de niños, privación de libertad de niños. Lo que dice es que la privación de la libertad de niños tiene que ser siempre por el periodo más breve de tiempo que corresponda, ante aquellas situaciones extremas y siempre en lugares adecuados. No la prohíbe. Vale decir, habrá que ver cuál es la ofensa que se ha cometido en terminología de la justicia restaurativa, en nuestra terminología común, cuál es el delito que se ha cometido, para ver cuál es la solución que se puede llegar a dar. Y justamente esta justicia penal restaurativa parte de un concepto básico, que es que el delito es un daño que se realiza en contra de una persona determinada y de relaciones interpersonales. A diferencia de la justicia penal retributiva, que es la que tenemos actualmente, que es vigente y que la aplicamos todos los días los operadores del derecho, que es aquella justicia que concibe al delito o a la ofensa como una lesión a una norma jurídica, una lesión a una ley, y que por lo tanto la víctima no es justamente el ofendido, la víctima es el Estado, y por eso el Estado no puede tolerar que en su territorio ocurran estos hechos y actúa con todo el marco de la ley, privando de la libertad a los niños. ¿Qué es lo que es interesante para tener en cuenta para que se pueda aplicar una buena justicia penal restaurativa? Primero, el contacto directo entre todos los participantes de este hecho. Vale decir, el contacto personal y directo entre la víctima, entre el niño, sus tutores, representantes y padres, porque no deja de ser niño y está bajo la patria potestad de ellos. Pero en segundo lugar tiene que haber también por parte del ofensor o sus padres o tutores una respuesta o una reparación a ese daño que se ha causado. ¿Sí? Vale decir, la solución tiene que surgir desde los propios involucrados en el conflicto y no la solución desde el Estado aplicando el peso de la ley con una privación de la libertad. Pero además, para que esto se dé, es necesario que, por supuesto, tengan intervención activa todos y cada uno de los miembros de la sociedad. Cada uno en el rol que le compete, a través de la división de poderes que sabemos que existen en nuestro Estado, el Poder Ejecutivo mediante la implementación de políticas sociales y públicas, ¿sí? El Poder Legislativo mediante la adecuación de la normativa a los postulados de la justicia penal restaurativa.
Justamente esta justicia penal restaurativa, que es a la que se tiende, presenta ciertas particularidades. Primero, que es que estos niños o adolescentes no son objetos de derecho, sino que son sujetos de derecho. Y eso ya lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño técnicamente no habla de justicia restaurativa, sino que la terminología de justicia restaurativa surge de un grupo de expertos de trabajo de las relatorías de justicia restaurativa del ECOSOC, que es el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, un organismo de Naciones Unidas que está justamente destinado al estudio de todo lo que sean las pautas interpretativas de la justicia restaurativa. Entonces, el postulado actual es que los niños son sujetos de derecho. Son sujetos de derecho y no objetos de un malentendido asistencialismo por parte del Estado. Y digo malentendido asistencialismo por parte del Estado porque justamente hasta hace algunos años, hace 4 o 5 años, cuando surge la ley 26061, que es una ley de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se plantea justamente el interrogante de que la vieja doctrina de considerar a los niños como objetos de asistencialismo y de tutela por parte del Estado, vale decir, aquellos chicos que se encontraban en una situación de abandono, en peligro, o faltos o carentes de afectos o contención familiar, el Estado, a través de los jueces, podía disponer de ellos cual si fuesen objetos, por eso es objeto de asistencialismo. La Convención sobre los Derechos del Niño, a partir del año 90, produce un quiebre sustancial en ese concepto y deja de lado esta vieja teoría del asistencialismo o doctrina de la situación irregular, como lo llaman muchos autores, para comenzar a crear, a través de los mecanismos de justicia restaurativa, justamente los conceptos de que el niño es sujeto de derecho, con la particularidad de que al ser niño hay que darle mayor protección, no menor protección. Es la misma protección que tiene que tener cualquiera de nosotros como mayores de edad, con un plus de protección por su edad. Pero además, dentro de estos postulados de la justicia restaurativa, se requiere que haya una mínima intervención penal, justamente dejando que la solución de los conflictos surjan desde los propios actores involucrados. De manera tal que cualquier solución que se pueda dar a este conflicto sea propuesta por las propias partes involucradas a través de sanciones, entre comillas, que en realidad no son sanciones, son medidas pedagógicas, medidas socioeducativas que permitan la reinserción efectiva de este niño en la sociedad. Ustedes podrían decir, bueno, pero hay delitos y delitos. Por supuesto que esta justicia penal restaurativa no se puede aplicar para todo tipo de delitos. Va a haber delitos que son muy graves, que van a exigir justamente, y teniendo en consideración los parámetros de la justicia restaurativa, que se aplique la privación de la libertad. Estamos hablando de casos graves como homicidios, robo con armas de fuego, abuso sexual con acceso carnal, etc. O sea, aquellos delitos que básicamente atentan contra la integridad física. Pero otro tipo de delitos pueden y deben o debieran solucionarse echando mano de estos mecanismos de justicia restaurativa, donde además, para implementarlos, se deben respetar todas las garantías del debido proceso que tiene toda persona adulta cuando es llevada a un juicio. Vale decir, si el adulto a quien se lo acusa de haber cometido un delito, cuando es llevado a un juicio, se le tienen que respetar todos sus derechos y garantías, entre esos el derecho que se presuma que es inocente hasta que no haya un juez competente, mediante un tribunal competente, independiente, imparcial, que diga que esa persona es realmente culpable. Hasta ese momento esa persona es inocente y es un derecho del que goce el adulto, que como tal, en virtud del artículo 40 de la Convención de los Derechos del Niño, se tiene que respetar también para el niño. Es inocente mientras no se demuestre lo contrario. El derecho que tiene también el niño a comunicarse libre y privadamente con sus defensores, con los asesores de incapaces, con sus padres, vale decir, las mínimas garantías judiciales que se le tiene que respetar a un adulto involucrado en un proceso penal, también se le tiene que respetar al menor de edad, al niño, niña o adolescente, con las particularidades del caso, adecuándolo a este marco normativo nuevo de la justicia restaurativa.
restaurativa. Pero ello implica que, por supuesto, todos y cada uno de los órganos que intervengan en este proceso estén especializados. ¿Puede ampliar un poquito esto de las medidas pedagógicas tomadas por... Sí. ¿Qué se entiende de eso? ¿Qué se entiende por medidas pedagógicas? Para partir de las medidas pedagógicas quiero hablar primero del tema de la especialidad de los órganos intervinientes. Cuando decimos especialidad de órganos intervinientes, estamos diciendo que los operadores del derecho tienen que estar especializados en mecanismos restaurativos, totalmente empapados de lo que es la problemática de niños, niñas y adolescentes, la problemática actual con el consumo de drogas, la problemática de las familias desmembradas a veces que llevan o inducen a los chicos a la comisión de hechos delictivos, pero también con operadores que puedan aplicar en concreto alguna solución a estos conflictos. Y cuando digo alguna solución, para contestar la pregunta, vamos a ver cuáles serían las alternativas que se presentarían para no llegar a juicio o para no involucrar todo el aspecto penal dentro de estos hechos, ¿sí? Uno de ellos, por ejemplo, es la conciliación. La conciliación es un acto voluntario entre la víctima y el ofensor, donde ellos concilian justamente para lograr un acuerdo sobre la reparación del daño que se ha causado. Y otro es la remisión. ¿Y la remisión qué es? La posibilidad que existe de que el proceso penal que se inició porque hubo un hecho delictivo que se tiene que investigar, pero se lo va a investigar en el marco de esta justicia penal restaurativa. Entonces la remisión implica la posibilidad que se tiene con la posibilidad de que a estas situaciones de hechos delictivos justamente se cierre la causa por considerar que no afecta en gran medida a la sociedad, porque el daño causado es mínimo, porque el propio niño ha sido perjudicado con el mismo hecho delictivo, pero el perdón esto no implica que no se puedan aplicar medidas pedagógicas. Y las medidas pedagógicas va a ser como un corolario de la remisión, en el sentido de que justamente se perdona, se remite el proceso, pero se le aplica al niño algún tipo de medidas que puede consistir en la obligación de que estudien, de que realicen algún tipo de taller, que tengan estudios o que se les realice algún tipo de estudios si el chico presenta alguna problemática, vale decir, que se le dé una contención sin que ello implique que justamente el proceso continúe, porque el proceso normalmente va a continuar con el dictado de una sanción que puede ser privativa de la libertad. En este caso, a través de la remisión, lo que se trata de hacer es aplicar medidas pedagógicas o socioeducativas de tal manera que el niño tenga una contención y pueda reparar a la sociedad en la medida de sus posibilidades, teniendo en cuenta la edad del mismo, para poder devolver un poco a la sociedad el daño que se le ha causado, pero con participación activa de todos los miembros de la sociedad. Esto sería el paradigma ideal. Actualmente, y para terminar, vemos que no se da en gran medida esto. Y digo no se da porque tenemos en materia penal una ley que está vigente, que es la ley 22.278 del año 80, que sigue vigente después de casi 30 años, donde esta ley sigue aplicando la doctrina irregular, o sea, esta ley no considera al niño como sujeto de derecho, sino como objeto de asistencialismo. Entonces, en virtud de esta ley, los jueces penales de menores, porque el nombre se sigue manteniendo, tienen potestad y facultad para que en caso de que un niño se haya abandonado, en peligro moral, carente de contención familiar o que haya cometido cualquier tipo de delito, de disponer de él aplicando las llamadas medidas tutelares. Medidas tutelares que vemos que se contradicen totalmente con el sistema de la Convención de los Derechos del Niño y la Justicia Restaurativa. Tenemos actualmente una ley penal que dice que a partir de los 16 años recién el niño puede ser acusado de la comisión de un delito, lo que significa que en el futuro puede ser llevado a un juicio y que ese juicio puede concluir con el dictado de una prisión o una pena privativa de libertad de ese niño.
todo niño menor de 16 años que comete un delito, sea en la índole que fuere del delito, hasta los delitos más graves, es inimputable. Inimputable significa que nunca va a poder ser llevado a juicio, pero eso no significa que la ley no habilite al juez a aplicar estas medidas tutelares. Entonces, se debiera tender a aplicar la justicia restaurativa, pero en las condiciones en las que estamos, donde tenemos todavía vigente una ley 22.278 que contradice totalmente los postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño, es muy difícil poder hacer coexistir estos dos sistemas, porque son diametralmente opuestos. Un sistema es de la justicia restaurativa, que es el ideal, y otro sistema es el de la justicia justamente retributiva, que es donde hay que retribuirle al Estado el daño que se le ha causado. Es el Estado el propio interesado en que se investigue esos hechos. Más o menos eso es un poco, a manera muy informal y muy breve, el planteo de esta situación. Por supuesto que podemos hablar horas y horas porque la problemática es bastante seria, pero la idea es justamente sembrar un poco algunos conceptos como para poder generar después un ámbito de debate, de preguntas y tratar entre todos de poder llegar a conclusiones más favorables. Muchas gracias. Gracias. Por la invitación. Para nosotros, para los abogados, esto es muy enriquecedor porque no estamos acostumbrados a paneles interdisciplinarios. Así que, por lo que decía Fernando, no es ningún sacrificio venir, al contrario, un gusto, porque nos enriquecen desde la perspectiva interdisciplinaria que los abogados detallamos mucho. Así que es interesante. Bueno, con respecto al tema de la niñez y la adolescencia y la justicia, Carlos Nino escribió un libro que se llama Un país al margen de la ley. Es un gran jurista que ya falleció. Y estar al margen de la ley es lo que se conoce como anomía. Lamentablemente, estamos en un Estado nacional y provincial que transcurre al margen de la ley, porque la Convención de Derechos del Niño tiene 20 años de existencia. Fue incorporada en 1990. Se han cumplido este año 20 años de la incorporación al ordenamiento argentino. Y en el 1994, o sea, hace 16 años, se la eleva a rango constitucional. Y la Constitución es la norma primera de todo país. En esto, al haber una anomia, hay una gran brecha, un abismo, hablábamos fuera con Adolfo, entre lo que debiera ser y lo que es la realidad. Lo que debiera ser por los compromisos que Argentina ha contraído y lo que se ve todos los días en la práctica. Y la Convención de los Derechos del Niño es importantísimo, es el instrumento más importante jurídicamente para regir, digamos, el abordaje de las problemáticas de la niñez y de la adolescencia, porque rompe el paradigma, cambia el paradigma. El paradigma que existía antes de la Convención es el paradigma, que Adolfo lo dijo, de la situación irregular, que también es conocido como el paradigma del patronato de Estado. El patronato de Estado surge en Argentina con la ley Agote de 1919. Y eso, si bien ahora se ha derogado recién en el año 2005, o sea, se ha derogado con la Convención de Derechos del Niño en 1990. Pero parece que Argentina necesita derogar varias veces lo mismo, no solo una sola vez. Entonces, en el 2005, el Congreso de la Nación sanciona lo que se llama es la Ley 26061, Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Y ahí deroga expresamente el patronato de Estado. A pesar de esta derogación expresa en la norma, lo cierto es que en las prácticas judiciales, políticas y sociales sigue vigente el patronato de Estado.
Y el patronato de Estado es mucho más que una ley. El patronato de Estado es una cultura. Y la cultura que trata a los niños y a los adolescentes no como sujetos plenos de derechos, como ciudadanos, sino como objetos de protección estatal, pero protección entre comillas. Y es la cultura que entiende que los niños y adolescentes son incapaces y no los entiende como dentro de que van adquiriendo una capacidad progresiva. Es lo que se conoce como modelo tutelar o modelo asistencialista. Ustedes, los que son psicólogos, entienden muy bien el peligro de convertir a una persona en un objeto. Esto es lo que hizo el patronato de Estado, que sigue vigente, no es que está derogado normativamente, pero por eso les hablaba lo que es la anomia, es cuando se actúa al margen de la ley, pero no está derogado en las prácticas diarias, institucionales, judiciales, políticas y sociales. Y el nuevo paradigma que empieza con la Convención de Derechos del Niño y se vuelve a plasmar en el 2005 en Argentina con esta ley de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, es un paradigma que es respetuoso de los derechos humanos de los niños y jóvenes y adolescentes, que los considera sujetos de derechos y sujetos de todos los derechos, los derechos económicos, sociales y culturales principalmente, que es donde más agua se hace, pero también de los derechos civiles, porque cuando se priva de libertad a un niño, a un joven, sobre texto de su protección, se atenta contra su libertad y contra su libertad ambulatoria. Y este paradigma de la protección integral de derechos es un paradigma de inclusión social. Ahora que se habla tanto de la inclusión social, hay que saber distinguir lo que son los discursos de lo que son los hechos. La gente antes decía, y es verdad, del dicho al hecho hay un gran trecho. Y a veces es fácil hacer bonitos discursos de inclusión social, porque los niños y jóvenes son los privilegiados, y esto es mentira. Los niños y jóvenes no son los privilegiados, están son uno de los sectores más vulnerables y más dejados de lado, y inclusión social de niños y adolescentes están bien lejos de conseguirlo. Y por eso les digo, también está el paradigma de la ambigüedad, ¿no? El paradigma de la ambigüedad son los que manejan un discurso políticamente correcto, que es el paradigma de la inclusión social, del respeto por los derechos fundamentales de niños y jóvenes, lo manejan y lo dicen, lo verbalizan, pero en las prácticas implementan el paradigma del patronato de Estado, donde se puede disponer de los niños y de los jóvenes y donde se los puede institucionalizarlos por el solo hecho, ya no de que han cometido un ilícito, que es lo que tipificado una conducta como ilícita, sino porque se supone que está en riesgo social o tiene carencias familiares, afectivas o económicas. Entonces, a la suma de las carencias que tiene, que son de índole económica, de índole de alimentación, de vivienda, de protección familiar, se le suma que son derechos vulnerados. Son derecho a la alimentación vulnerado, derecho a la vivienda vulnerado, derecho a vivir sin violencias familiares y sin violencias institucionales. Se le agrega que si se lo institucionaliza, se le vulnera sus derechos, sobre todo el derecho a la libertad. Porque los institutos de menores, y no les estoy hablando de los institutos de menores que han cometido algún ilícito, sino de este otro tipo de institutos que hay, no se hace absolutamente nada si el juez no da la orden de que pueda salir de paseo y vayan a Cerrillo, vayan a Vaquero, o
o vayan y empiecen a estudiar teatro, o se incorporen, empiecen a hacer algún taller donde le enseñen algún oficio. Bueno, en este paradigma, que es el de la inclusión social, que es el respeto de los derechos humanos, no se aísla al niño, al adolescente, en una institución, sino que se lo incluye en la sociedad, y de lo que se trata es de que existan políticas públicas activas, políticas públicas estatales, donde se preste la debida contención familiar para que ese niño pueda continuar viviendo en una familia, porque esto es un derecho humano fundamental, que el niño nace, crece y se desarrolle dentro de su familia